Hola a todos, bienvenidos una vez más a este capítulo número 5 de Tecnología y Emprendimiento sobre el agua. Hoy tengo conmigo a José Ballester de Showba, uno de los proyectos más maduros en el panorama de los barcos eléctricos y bueno, me llega bastante dentro porque es un proyecto gallego que muchos sabréis que yo soy de Vigo, aunque trasladado al Mediterráneo, pero nada, conozco también a José hace tiempo y he estado en contacto con él por muchos motivos, así que nada, tenía ganas de saber cómo va el proyecto y también para los que no los conozcáis, que os cuente qué es Showba. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada, en primer lugar, agradecer la invitación para participar en esta serie de entrevistas que, bueno, he visto las primeras, están muy interesantes y la verdad es que es un honor poder Bien, participar aquí de este proyecto tuyo, de muy este bien. nuevo proyecto. Nada, lo que te comentaba es eso. Nos interesa conocer partes técnicas y obviamente también lo que es la etapa de emprendimiento y el trabajo que hay detrás. Entonces, bueno, pues si te parece, empezamos para que la gente se haga una idea qué es Showba, ¿vale? ¿Qué tipo de barco es? Y que nos cuentes un poco esa parte. Muy bien, pues bueno, Showba es una marca de barcos eléctricos para el ecoturismo, ¿no? Este es un poco como nos queremos definir y de momento tenemos un único modelo que es la Showba 490, es un barquito pequeñito, 100% eléctrico, pero la idea es que bueno, fuera el primero de una gama, todos un poco con la misma filosofía, ¿no? Que es, son barcos que tienen que ser, como dije, 100% eléctricos, tienen que ser 100% accesibles, ¿no? La accesibilidad universal nos parece pues, bueno, una pieza clave de la seña de identidad y de la filosofía de nuestra marca. Y la tercera parte es que, bueno, en principio la idea de los barcos es que estén bastante orientados al uso empresarial, sobre todo al sector turístico, ¿no? Es decir, podrían valer también para el charter, pero bueno, hay una componente de uso para el turismo en el sentido de, entendiendo pues como rutas Muy donde el bien. patrón hace también una interpretación del territorio y es más un sitio, o sea, el barco se plantea como una plataforma desde la que descubrir un territorio. Muy bien. O sea, digamos, por un lado, está enfocado para una navegación tranquila, ¿no? Entiendo que muchas veces en ríos o en aguas tranquilas, sobre todo, ¿no? A una velocidad, entre comillas, baja velocidad, que después hablaremos de esa parte, ¿no? El sentido de la parte full electric y el tema de velocidades. Y cuando te refieres a accesibilidad, te refieres a acceso para personas con movilidad Sí, reducida. sí, efectivamente, personas con movilidad reducida que intuitivamente todo el mundo piensa siempre en la silla de ruedas, que es el Ujú. caso más extremo y es el caso, bueno, en el que es más difícil realmente accesibilidad, ¿no? Sobre todo en barcos tan pequeños donde el peso de la silla, pongamos, por ejemplo, una silla de ruedas eléctrica con un ocupante pues que tenga un peso normal de 80 y tantos kilos, al final estás metiendo casi 170, 180 kilos. Ahí no hay casos exagerados. En un barquito de 5 metros, pues eso desestabiliza mucho, ¿no? Entonces, ya no solo es la eliminación de la barrera física de la borda, ¿no? Bueno, puede también, digamos, influir en los puntos de inundación del barco y, por tanto, comprometer la estabilidad, o sea, la integridad a la estanqueidad, pero también compromete mucho la estabilidad en una embarcación tan pequeñita, ¿no? Ujú. Pero bueno, es importante no solo pensar en la silla de ruedas, y esto lo hemos ido aprendiendo a base de trabajar con clientes que utilizan nuestros barcos con estos fines, y es que la accesibilidad pues a lo mejor puede ser una persona que haya estado operada de las caderas o de las rodillas, al que le cuesta levantar la pierna por encima de la borda. O puede ser casos de pues déficit cognitivo en el que dar ese salto, en el que a veces te quedas a caballo, ¿no? Entre una pierna a bordo y la otra en el pantalón, pues hay gente que nunca se ha montado en un barco y que eso le puede dar Totalmente. mucho miedo, ¿no? Entonces la eliminación de barreras va más allá de la silla de ruedas, aunque es cierto que la silla de ruedas es el caso más extremo. O sea, si consigues embarcar una silla de ruedas eléctrica, prácticamente todo Muy lo demás está conseguido también. bien. Es un barco, es un, digamos, catamarán, ¿no? Hecho de fibra de vidrio, corrígeme si me equivoco, Ujú. ¿vale? Y, digamos, la parte exterior de cubierta, después tienes otros espacios o es su espacio para almacenaje, o sea, es una embarcación, digamos, para disfrutar por fuera, pero no tienes un espacio dentro, ¿no? O sea, no hay un habitáculo en la embarcación, ¿correcto?
Sí, el barco efectivamente, bueno, es 4,90 porque esa es la eslora máxima, la eslora total de casco, ¿no? Luego le hemos añadido unas plataformas que, bueno, no aportan estabilidad, entonces no cuentan a la hora de lo que es la eslora fiscal y la eslora legal, ¿no? Entonces, ¿por qué esa eslora Sí. viene del nicho de mercado? Que en el fondo es un requerimiento legal que hay en España, que es que menos de 5 metros de eslora no se requiere titulación, ¿no? Entonces, el barco está orientado, como te decía, al turismo para poder hacer rutas, pero también permite ser alquilado por cualquier cliente, aunque no tenga experiencia previa, aunque no tenga titulación náutica, ¿no? Esto es un nicho que ya existe en muchas empresas de ocio náutico en la costa, ¿no? Sobre todo pues, en el Mediterráneo, pero bueno, que también Para ir a esa calitas, ¿no? A calas o ¿no? sí, sí, Moverte, sí. costear. Entonces, la verdad es que, la mayoría de nuestros clientes están usando el barco con finalidad de ruta turística, pero también hay otros que lo alquilan directamente al cliente final, que es el que, pues, coge el barco, se va por ahí, está 2 horas o una o para pasar el día. Generalmente, pues eso, le ofrecen complementos de una neverita, unos pinchitos, unas bueno, algo para complementar la experiencia, ¿no? Y que sea algo más completo, sobre todo cuando hablamos de turismo, pues todo esto se complementa con productos de kilómetro cero, de producción local, ecológica o no, bueno, eso ya es otra Mm. historia, ¿no? Pero sobre todo, o por ejemplo, pues en zonas de vino, ¿no? Que tenemos muchos barcos en zonas de vino, pues claro, está muy asociado también a la degustación de productos locales y de enoturismo, ¿no? De catas de vino y demás. Pero bueno, perdona, porque me No, no, me no. estuve yendo por las ramas, pero No, no, que va, yendo que va. yendo Está genial para ir conociendo más del proyecto. sí. Sí, sí, sí. O sea, quiero decir, eso determina el tamaño, la eslora del barco, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, yéndonos a esa eslora que es bastante reducida, queríamos maximizar la superficie de trabajo, digamos, entonces para eso nos hemos ido a un catamarán. La manga máxima es la transportable por carretera, que son 2,55, que eso permite que cualquiera pueda llevarlo sin tener que llamar a un remolque especial, un transporte especial, Ah, que lo muy puede bien. llevar con un coche. Eso también, pues eso, facilita el invernaje de la embarcación o el traslado a otras zonas de navegación, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues tienes un rectángulo de 5 Sí, por dos sí, y sí. medio, ¿no? Y en ese sentido, sí, el barco se plantea como barco de día para usar, pues eso, unas horas en unas rutas más o menos largas y todo es una cubierta, pues más o menos diáfana, con lo que los asientos están distribuidos en la proa haciendo una forma de U, digamos, el patrón está más hacia popa, puede participar de la parte social con los clientes si es un patrón o sea, profesional que está haciendo de guía, está integrado como para explicar, pero también está un poquito aparte como para que los clientes puedan tener un poco son los que están sentados alrededor de la mesa Ujú, central, ¿no? Digamos. ujú. Sí, sí. Sí, Y ahí ya, bueno, lo pondré cuando cuelgue el vídeo, la web, y ahí os animo a que entréis y que miréis todos los detalles de la embarcación que está especificado. Y una cosa, digamos, servicio, además de la parte turística, la parte, digamos, de eso, de rutas, etcétera, ¿tenéis también o habéis tenido clientela enfocada también digamos, taxi o transporte de un punto A a un punto B? O de momento eso no. Lo digo porque también es algo muy común, igual más en el norte de Europa, ¿no? Que se utilizan esta especie de taxis eléctricos pequeños para pequeñas distancias, etcétera. ¿Eso os estáis encontrando demanda por aquí o cómo? la verdad es que de momento no. O sea, hemos, bueno, hablado con alguna empresa en esos términos, pero a día de hoy lo que hay con este barco es o bien alquiler sin patrón o bien ruta guiada, digamos. Muy, Mm. muy, muy, muy bien. Vale, pues ahora un concepto que me parece muy interesante y es un poco la pelea, ¿no? Del mundo del barco eléctrico, ¿vale? Vemos proyectos que han ido bueno, habría obviamente barcos híbridos que pueden compensar el uso de la batería o bien con un generador, diésel o bien con incluso ahora pilas de combustible. Hemos visto ahí un par de proyectos que tienen este tema. Y barcos simplemente que son full electric, altas velocidades, que obviamente la autonomía es menor. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es tu visión de también en España lo que significa o el sentido que tiene el mundo de la náutica en fully electric, ¿no? Obviamente tú te has ido por una línea de full electric, que ahora me dirás un poco la autonomía que tenéis vosotros con lo que estáis con vuestra embarcación, qué autonomía te da y un poco tu pensamiento sobre eso, hacia dónde tira el panorama y sobre al final si la náutica y la electrificación 100%
tiene sentido, es posible, o solamente para un cierto tipo de embarcaciones, como puede ser el tuyo? Ujú. Bueno, nuestro planteamiento, efectivamente, como decías antes, bueno, la embarcación se concibe como una embarcación de paseo, pues a velocidades moderadas, reducidas, digamos, ¿no? La velocidad de paseo estándar son 4,5 nudos, 5 nudos, ¿no? Dependiendo un poco de las condiciones. Esto marida muy bien con las experiencias turísticas slow que se quieren promover, porque además el barco, pues, donde está teniendo éxito es en zonas donde digamos que merece la pena disfrutar en calma, ¿no? Aparte también, pues, zonas que, muchos embalses o marismas o desembocadores de ríos, pues la generación de olas, es también una, no digamos contaminación, pero bueno, es una fuente de erosión y es una forma de afectar a la, sobre todo la avifauna, ¿no? Que anida por allí y bueno, y es una manera de perturbar al final el medio, ¿no? Entonces, eh pero bueno, para estas condiciones, en barcos de desplazamiento, pues realmente con unas formas optimizadas, tampoco te digo tipo Copa América, pero Sí, unas sí. formas medianamente optimizadas, un barco de desplazamiento, pues el consumo tampoco es tan elevado, ¿no? Realmente los consumos se disparan, la curva de consumo se dispara cuando intentas incrementar la velocidad y sobre todo cuando intentas conseguir el planeo, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco en la filosofía de navegación, ¿no? En el mundo de la náutica con propulsiones convencionales, ya hay esas dos tendencias. Ya hay gente que le gusta navegar a motor y ves cascos de desplazamientos o de semidesplazamiento, pues algunos que están inspirados en embarcaciones tradicionales como los menorquines, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, que la aerodinámica está adaptada un poco a los tiempos modernos, pero que al final la gente navega en modo desplazamiento y mantiene un consumo bastante asequible o bastante reducido, ¿no? Y luego está también la tendencia bueno, cada vez hay motores más potentes, los Sí, fuerabordas sí, sí. han evolucionado una barbaridad, ¿no? Y hay esa otra vertiente de la velocidad. Al final, a día de hoy, yo creo que, bueno, la realidad es la que es, ¿no? Y eso lo vemos en los productos que hay en el mercado. Es decir, sí que existen embarcaciones con unas prestaciones bastante similares a las planeadoras de motor, pero pues una de dos, o tienen foils y bueno, Sí, son sí. productos muy exclusivos y muy fuera del mercado común, o bueno, oye, pues o están ofreciendo unas autonomías razonables, pero claro, nada puede ser comparable con recargar un depósito de gasoil o de Claro, gasolina, que lógicamente. lo haces en 5 minutos en cualquier estación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sí que todos estos productos a mí me parecen muy interesantes porque, bueno, ayudan a normalizar, sobre todo porque son productos que generan muchos titulares, que son muy vistosos, lucen mucho en los anuarios náuticos, en las revistas, incluso en las revistas no especializadas, ¿no? En la prensa cotidiana salen con los suplementos de productos exclusivos de los fines de semana de la mayoría de los periódicos, por ejemplo, salen este tipo de barcos que son los que están rompiendo bueno, las barreras, ¿no? Tecnológicas e intentando hacer productos que son comerciales, desde mi punto de vista, bueno, tienen un precio pues bastante elevado y entonces, bueno, pues oye, están al acceso de unos pocos, ¿no? Pero Sí, sí, igual que, pues yo qué sé, una embarcación, un Wally, un barco Wally, sí, sí. son una maravilla, son con motor convencional, digamos, son barcos convencionales, pero bueno, están al alcance de unos pocos, ¿no? Pero es necesario que existan estas marcas para ir rompiendo tendencias y, por ejemplo, pues ir normalizando la fibra de carbono, a lo mejor, ¿no? Como, Sí, como muy pasó bien. en su día. Entonces, a mí esto, pues ya te digo, me parece muy interesante. La filosofía de Showa no es estar ahí. Nosotros no queremos ser el Tesla del mar, como se definen algunas de Eso estas sí. marcas. Yo quiero ser un SEAT del mar, la verdad, Muy no un bien. Volkswagen. O sea, la idea de Showa nació eso, con una embarcación pequeña de iniciación Asequible. y con una relación prestaciones y coste razonable como para que realmente empresas en España, que no es un país tampoco donde las inversiones en este tipo de cosas sean muy elevadas, pero que empresas en España o administraciones públicas se decidan a invertir en ello, ¿no? Y la prueba es que ya tenemos, pues, ya tenemos más de 10 unidades navegando por Sí, ahí y, bueno, con clientes todos satisfechos, ¿no? Y cumpliendo la misión, que es, al final, también son barcos de trabajo. Nosotros, nuestras embarcaciones son para que, o sea, mis clientes son empresas que ganan dinero con mis barcos, ¿no? muy Esa es, bien. esa es Muy buen la idea. concepto. Y entonces, en su día, porque también, claro, quiero enfatizar que el prototipo lo boté en 2018. En su día, en ese momento, las baterías de litio era una cosa
fuera, o sea, ni me lo planteé, ¿sabes? Las miré un poco, pero ni me lo planteé. El prototipo lo boté con baterías de De plomo, ¿sabes? plomo, De muy bien. AGM. Dieron hasta donde llegaron, ¿no? Llegaron hasta donde llegaron, pero quiero decirte que la tecnología estaba muy, muy alejada, entonces era Totalmente. desorbitado plantearse hacer esto, ese barco con baterías de litio, ¿no? Hoy día ya sí, Ujú, pero en su momento no era algo realista para el mercado al que yo quería entrar, ¿no? ujú. ¿Tu autonomía entonces más o menos en qué rango, Ahora digamos, estamos en necesito? 6 horas y media, a la velocidad de crucero, ¿no? Muy Es bien. un casco muy de desplazamiento, la verdad, lo hemos optimizado para ese punto, entonces, si a 4 nudos y medio, 5 nudos, Está muy pues bien. y bueno, para lo que lo están usando nuestros clientes, la verdad es que es de sobra, ¿no? Ujú, Tenemos, clientes que prácticamente apuran las baterías todos los días y tenemos clientes que gastan un 10% cada día, o sea, sí, sí. hay un poco de todo, ¿no? Ujú, Los barcos los tenemos monitorizados, entonces podemos. Esto tiene una doble ventaja, ¿no? Por un lado, le ofrecemos una tranquilidad al cliente en el sentido de que nosotros estamos un poco atentos, estamos viendo a ver qué es lo que pasa. Si ellos tienen alguna duda, oye, no sé qué pasó aquí, o no cargó ayer esto, porque digo, ya, no cargó porque mira, pues a las 2 de la mañana saltó el tanto térmico del la pantalán. qué bueno. Entonces, pues claro, habla, o sea, podemos hacer diagnósticos, ¿no? Y incluso, bueno, ver un poco cómo está trabajando o si se están pues, manteniendo las recomendaciones que damos de ciclos de carga y demás, ¿no? Ujú, Pero por otro lado, también tiene la ventaja de que de esta manera estudiamos el patrón de uso de muy los bueno. barcos, ¿no? Y con eso podemos afinar y ofrecer distintas configuraciones, ¿no? Ujú, muy de bien. plantas eléctricas. Muy bien. Sí, ahora eso, entrando justamente en esa parte más técnica, bueno, no sé si es hablar ahora ya de lo que tienes a nivel técnico o quieres contar un poco esa evolución que me decías, empecé con plomo, o sea, cuáles fueron un poco los pasos técnicamente en la embarcación hasta llegar, entiendo ahora, con un motor eléctrico, baterías, sean de litio o no. Cuéntanos un poco más esa parte técnica, lo que decías tú, el sistema de gestión de control remoto. ¿Qué es lo que lleva el barco? ¿Y cuál fueron, digamos, técnicamente en los sistemas de a bordo? Pues podemos hablar más en la parte constructiva, ¿no? Pero específicamente en esos sistemas de a bordo, ¿cuál fue un poco esos pasos que fuiste dando? E incluso también si te fuiste encontrando alguna problemática o barrera, o decir, ostras, aquí este punto fue clave. Cuéntanos un poco esa evolución hasta el sistema actual que tienes ahora. Sí, bueno, se le fueron dando varias vueltas y sí, fuimos resolviendo pues, distintos problemas, ¿no? Pero bueno, dado también el tamaño reducido, pues bueno, empezamos tirando de productos comerciales que ya están Vale. implementados en el mercado, sobre todo lo que son los motores, ¿no? Un motor fuera borda tan pequeño, pues lo compras. Es decir, no, Sí, no, sí, nunca me planteé yo ponerme a desarrollar muy bien. motores, ¿no? Porque bueno, eso es otro negocio y hay mucha gente haciendo eso Muy y bien. bueno, hay productos que han ido mejorando mucho. O sea, yo me he encontrado también dificultades en cuanto a, o sea, creo que estas marcas también se han ido encontrando dificultades y también las han ido resolviendo. Sí. eh, y algunas de las cosas que yo vi donde podían cojear, pues en las siguientes versiones del producto han ido mejorando, ¿no? Perdón, Además me son interrumpa, temas. eso es interesante Sí, porque al final, bueno, uno, digamos también desde la vista de emprendimiento, ¿no? Hay muchas, igual que he visto ciertos proyectos, obviamente depende del capital, ¿no? Que se quieren, no, pues yo también quiero hacer mi propia batería, mi propio motor, mi propio, ¿no? Y a veces, lo que dices tú, son empresas casi totalmente aparte y esas mismas empresas especializadas, tú has ido también viviendo, ¿no? Que tú al final acabas siendo un poco también beta tester, bueno, no beta tester, ¿no? Porque ya son empresas incluso grandes, ¿no? Que sorprende, pero que acaban apareciendo problemas y que se va solventando, ¿no? Entonces, y sí. la verdad es que, mira, al hilo de esto, pues cometí el error de intentar desarrollar mi propio sistema de monitorización con un Ujú. amigo también, que bueno, le gustaba el tema, con una Raspberry, tal y cual, estuvimos programando y al final dijimos, mira, esto no vamos a ningún lado, cogemos Victron, que Sí, sí, tiene sí, ya un sistema de maravilla, ya que está tiene todo. cientos de miles de usuarios en todo el mundo, tiene una nube que de momento es gratuita y entonces pues ya Muy está, bien, o sea, perfecto, muy ¿sabes? bien, Es total. exportable, lo entiende todo el Sí, mundo, sí, 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 genial, ¿no? No, sí, no sí, tenemos nada más que sí, hacer sí, aquí, pero bueno, eso fue un error y bueno, sí, vamos, un sí. error. Pues es lo que dices tú, ¿no? A veces te empeñas en querer hacer tus propias cosas y bueno, inviertes Actualmente, ¿qué es lo que tienes? Si se puede decir, sí, no, las partes más básicas que tienes del barco, no, motor.
el motor, pues estamos usando fuerabordas, los de Torqeedo, ¿no? Bien. Baterías, bueno, hemos ido probando distintas soluciones, no tenemos un único distribuidor, entonces, bueno, vamos probando, vamos viendo alguna cosa. Son baterías de litio, son baterías que ahora ya sí, desde hace no mucho, son paralelizables, o sea que es que, de hecho, cuando yo te Espero que conocí sí. esto no existía, ¿sabes? Y lo habíamos hablado, en plan, "Joder, es que no existe esto, ¿por qué no se puede hacer, no?". Sí, Bueno, sí. ya tienen todas sus BMS interno, algunas se comunican entre sí, algunas tienen BMS externo, otras no, otras se autoprotegen y me da igual lo que haga el resto. Entonces, Sí, sí. bueno, hay ya distintas opciones y eso es lo bueno, ¿no? Que hay Ujú. distintas opciones. Unas son específicas de náutica, otras son más de tierra medianamente marinizadas, más o menos. O sea, bueno, hay un poco de todo. Muy Pero bien. la idea básica es eso. El motor, si fuera a borda ofrecen en 4,3 y 6 kilovatios, es el mismo, pero va limitado, ¿no? También porque han visto que sacaron el de 6 y mucha gente decía, claro, pues al final la gente le da a la palanca y se funde la batería, entonces lo autolimitan y Muy bien. solventan un poco eso, ¿no? Muy bien. Baterías, ya te digo, en paralelo, pues 2 3 4. Lo bueno es que el Puedes ir barco, escalando, ¿no? Sí. claro, eso nos permite escalar y ofrecer distintas gamas de autonomía en función también del coste que se quiera, del precio que quiera gastar cada cliente y de sus necesidades, ¿no? Nosotros acompañamos al cliente en su proceso de selección de dónde vas a usar el barco, para qué, cuál es tu objetivo, ¿no? Qué posibilidades de recarga tienes también, ¿no? Porque eso también influye mucho en decir, pues te damos un banco más grande y cargas toda la noche, o si vas a hacer una ruta con puntos de recarga cada hora, pues tampoco te hace falta a lo mejor invertir tanto en baterías, ¿no? Ujú. El cargador pues es el adecuado a dichas baterías, en función del modelo de baterías ponemos un cargador u otro, eh, de marcas pues convencionales para que Sí, sea sí. fácil reemplazarlos en caso que haya problema, para saber que hay garantías, para saber que son Ujú. productos que no van a dejar tirado a nuestros clientes, ¿no? Y lo bueno es que estos sistemas de 48 voltios, la versión estándar equipa 15 kilovatios, ¿vale? Vale. 15 kilovatios hora de batería. Y eso es algo que puedes cargar en una toma de puerto normal de 16 amperios sin ningún problema. Entonces, Muy bien. no tenemos especiales Sí, sí. Sí, requisitos no más estás que. poniendo barreras al final donde, ¿no? Mm, Exactamente, muy bien. Ujú. ujú. Pero bueno, porque las magnitudes son Sí, sí, pequeñas en también. ese sentido. Sí, sí. Pero bueno, se pueden hacer más cosas de lo que parece, ¿no? Con estas magnitudes y estas velocidades. Es cierto que, bueno, no tienes que a lo mejor pararte a pensar un poco más las rutas, a diseñar un poco más qué es lo que vas a ofrecer, a preparar un buen producto completo, ¿no? Un paquete de experiencias donde todo, bueno, pues coincida bien, ¿no? Ujú. Pero ahora te digo, las posibilidades son enormes, ¿no? Muy bien. ¿Te planteas en esas rutas quizás en el futuro? Porque obviamente al final dependes de infraestructura, ¿no? ¿Sería aplicable, crees, lo que fuera un battery swapping, ¿no? Llegas al punto, coges otra batería y la pones en el barco, o de momento eso aún lo ves lejano porque ya el peso que manejas de las baterías no has visto algo que sea manejable. Yo de momento lo vemos como que las baterías son un poco grandes y pesadas de Ujú. más y bueno, la instalación está pensada para que el cliente no tenga que Vaya hacer fija, nada. muy bien, Van fijas, van bien instaladas, va todo perfecto, seguro. claro, cumpliendo todas las normativas, pero es una instalación fija en la que el usuario no tiene por qué entender de electricidad ni demás, ¿no? Si se crea una infraestructura de ese tipo, pues vale, pero si al final yo al cliente le digo, tú te vas a comprar 10 baterías, pero solo vas a tener 5 a bordo y luego vas cambiando, al final es lo mismo, el tío está comprándose 10. Sí, El sí, barco tiene un volumen de carena suficiente como para albergar esas 10 baterías muy si es bien, lo que necesitas, ¿no? muy bien, muy bien. En parte también porque nació para baterías de plomo. Entonces, claro, cuando hicimos el cambio a litio, de repente tenemos 500 kilos de espacio extra, ¿no? De volumen extra, Sí, ¿no? sí, sí. Una cosa, en tu caso, tienes una navegación, ¿no? Típicamente que tocas los dos tipos de agua, ¿no? En el mar y en agua dulce. Em, Más que, digamos, otras embarcaciones que casi siempre están en mar o casi siempre están en río, ¿no? ¿Eso ha supuesto en la parte eléctrica, me acuerdo, el temas de corrosión, temas, ¿no? ¿Qué, qué, Ujú. qué, qué- qué ha supuesto? ¿Qué problemas has encontrado por eso? ¿Y cómo lo has solucionado o con qué te has encontrado para poder recomendar a la gente que nos escucha esto? Bueno, tuvimos problemas de corrosión, sí, en las primeras unidades que estaban en el mar, además. En el En el mar, vale. río, en el río la corrosión pues es Efectivamente. Ujú.
es bastante tal. Y en el mar, pues sí, tuvimos ciertos problemas. Bueno, parte eran debidos a la instalación nuestra Ujú. y parte yo creo que eran debidos un poco también a los propios motores, a cómo venían. Ahí hay mucho debate en Sí, sí. torno a la puesta a masa del motor, Muy si el bien. motor debiera masa o no. Y por ejemplo, eso fue uno de los cambios que hizo Torqui en la última versión, Muy ¿no? bien. Gracias a ti también conocí a Alejandro Sí, Zamaneo, que le entrevistaste hace poco, sí, y la verdad es que fue un colaborador muy interesante con el que aprendí muchísimo, muchísimo, y porque además él es muy didáctico, ¿no? Entonces sí, no sí. solo viene, te resuelve un problema, sino que también pues, te da las Tiene herramientas. conocimiento para... Claro, tiene conocimiento, pero le gusta además, bueno, compartirlo en ese sentido y decir, bueno, pues ahora con estas premisas rediseñamos un poco esa parte del circuito, ¿no? De la puesta a masa y la verdad es que ahora, no te voy a decir que mejor, pero yo creo que estamos mejorando un Sí, poquito sí. la protección catódica del motor está un poquito mejorada incluso, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, pues antes de entrar en la parte de emprendimiento, que nos lo hemos saltado un poco al principio, dime cómo llegas de tu vida normal, entre comillas, como ingeniero, ingeniero arquitecto naval, ¿no? Si no me Sí, equivoco. sí, sí. ¿Cómo te aventuras en este proyecto de Showba? Y sí, más tu parte personal y pues ya entramos de lleno en la parte más de emprendimiento y todo lo duro que es lo que estás desarrollando. Bueno, yo sí, soy ingeniero naval, soy de Santiago, soy de Galicia, soy de Santiago, que no tiene mar, pero bueno, Ujú. siempre pasé los veranos en el mar, ¿no? Aquí en Galicia, tuve la suerte más de, pues, julio estaba en el pueblo de mi padre, en Camariñas, en la Costa da Morte, y en verano, pues en Sanxenxo, con la familia de mi madre, y son dos mundos completamente opuestos, pero los dos tienen mar y en los dos tenía familiares con barcos, ¿no? En la Costa de la Muerte teníamos un barco de madera que navegan, ¿sabes? De otra forma, ¿no? Tienen una navegación muy noble, muy asentados, muy, bueno, con motores diésel antiquísimos. Y en Sanxenxo era más, pues el tío mío que tenía barco era una planadora rápida, tenía un Mercury de 115 caballos que hace 30 años era el más grande que había en el mercado, ¿sabes? Era una bestialidad, ¿no? Entonces, bueno, siempre me gustaron los barcos, la náutica. Bueno, no es que sea yo un gran navegante, ni mucho menos, no tengo un venerito, hago todos mis paseos por la ría, pero no a nivel de regatas, ni Sí, mucho sí, sí, menos. No tengo ese, disfrutar. no tengo ese feeling, ese sexto sentido, ¿no? De la navegación, de tal, pero bueno, sí que me gusta el mar, ¿no? Muy bien. Y desde pequeño siempre tuve claro que quería ser ingeniero naval, que quería diseñar barcos. Pero bueno, una vez que te metes en la carrera, pues la vida va dando muchas vueltas y al final acabé en el sector naval. Acabé en los astilleros de acero Muy bien. en Zamacona, en el País Como, sí, sí, Vasco. como muchísimos ingenieros navales, Y vamos. bueno, como la carrera realmente, la carrera en España, por lo menos cuando yo la estudié, estaba orientada en Eso. un 98% al mundo de los buques, ¿no? De los astilleros, del diseño y construcción de buques. Y, hombre, sí, se empezaba ya a hacer cosas de veleros y demás, pero era algo muy residual, ¿no? Muy residual. Y bueno, pues a eso, acabé en el sector naval y acabé en producción, que pues, no tiene nada que ver con el diseño, porque bueno, pues es estar abajo en obra, peleándote con la gente y resolviendo problemas, ¿no? Y eso a mí me aportó la capacidad o bueno, la experiencia de gestionar proyectos complejos que se extienden en el tiempo enormemente, porque un buque nuevo pues son 2, 3 años, pero en el día a día de la obra, ¿no? Que al final es resolver problemas y pues sí, te llegan los planos, esto no encaja, hay que tomar una solución rápida porque hay que seguir produciendo, no podemos pararnos y hay que sacarles un poco las castañas del fuego, ¿no? Y eso y el trato con la gente, ¿no? Pero bueno, siempre en mi cabeza había estado la idea de diseñar mis propios barquitos, ¿no? Y entonces, pues lo que empezó siendo como un hobby en casa, cuando tenía pues un poco de tiempo libre, que no era mucho, pero iba haciendo mis bocetos y demás, pero poco a poco ese juego pues fue tomando forma en, bueno, vale, si quiero sacar algo al mercado, pues hacia dónde quiero apuntar o qué puedo hacer que sea un poco diferente y algo novedoso, algo con lo que realmente pueda, bueno, aportar algo distinto, ¿no? Y entonces ahí, pues estudiando un poco
los distintos nichos de mercado y viendo también lo que empezaba a ver en Europa, ya te digo que hablamos del año Sí, sí, 2017, 18, sí, sí. pues, bueno, el diseño fue más bien 16, 17, ¿no? Mientras trabajaba ahí, claro, Francia, en Holanda, en Suecia, incluso también Nos se lleva un par de puso añitos de muchos años de ventaja, sí. ventaja, ¿no? Y también es curioso, a nivel de normativas, ¿eh? Sí, Allí, o sea, es decir, en aguas interiores en Francia no hay límites, es decir, no te un poco la filosofía que tienen es, no puedes ir a ningún sitio, entonces tampoco va a pasar nada, ¿no? Y no es una cosa tan complicada y demás, ¿no? Entonces, ese concepto de barco sin titulación, cuando íbamos de viaje por ahí, íbamos a una ciudad con mar o con río, en todas partes había este tipo de embarcaciones y este modelo de negocio, ¿no? Entonces me pareció un poco explotado en España y algo, pues eso, en lo que sería relativamente fácil empezar la electrificación, ¿no? Porque eso, pues son barcos pequeños y por tanto la potencia es reducida y por tanto, pues con unas baterías de las que había en ese momento se podían conseguir autonomía razonable. Ese fue un poco el nacimiento, entonces, bueno, de la idea, del concepto de la embarcación. Y eso va madurando la cabeza y, bueno, te pica, ¿sabes? Y llega un punto en el te que te has lanzas. convencido de que necesitas, hacerlo y necesitas probarlo y entonces, bueno, pues te lanzas, ¿no? En mi caso, pues me lancé a la aventura y aparte, bueno, había una parte, también yo tenía ganas de hacerlo yo, ¿no? Como venía de producción, aunque fuera el mundo del Sí, acero, sí. pero quería, para ganar una mayor familiaridad con el poliéster, quería hacerlo yo. Entonces lo hicimos, el prototipo se hizo con molde perdido, que luego lo agrandé yo, ¿sabes? Y el casco lo laminé yo también, ¿no? O sea, al Ayudado por final, ahí en ese primer proceso, no sé si hiciste un molde sobre un molde o cómo lo hiciste, pero digamos, sí. fue casi donde fue en una nave, te fuiste a una Sí, nave. en un bajo, empecé en un bajo, que de hecho es curioso porque en cuanto abrimos el primer bidón de poliéster, claro, empezó a oler, era un bajo comercial, en una calle, o sea, bajo tipo garaje, tal, y empezó a oler a poliéster en todo el edificio, en toda la calle, y bueno, tuvimos que marchar de allí, ¿no? Pero o sea, fue algo, bueno, bastante casero en el sentido Sí, de que sí, quería sí. hacerlo yo, ¿no? Y probar el prototipo yo, y después de eso, decir: "Vale, ahora vamos ya a dar el salto a industrializar". Muy Pero la bien. primera fase de validación bueno, tenía ganas yo Sí, de sí, de sí, construir mi sí. propio barco, ¿no? Lo que pasa es que en vez de hacerlo, pues, como Producto otro, mínimo pues ya era un viable. barco claro, era un barco ya orientado a ser el prototipo de un producto comercial, ¿no? Y el molde lo hicimos con molde perdido, bueno, con tableros de DM, con melamina, ¿sabes? Hembra, un molde hembra directamente bueno, Sí, pues sí. eso hubo esas 2 fases. Primero la de montar los 2 moldes, laminación y unirlos y equiparlos y al agua, ¿no? Ahí en Teis. Joder, qué Empezamos al padre. agua en Chapela, sí. Sí, sí, sí. Y entonces, vale, ya tienes esto, vale, ahora tengo esto. Y ahora viene lo difícil, pues entre comillas lo difícil. Todo es difícil, ¿no? Pero digamos, vale, ahora de hacer mi prototipo vamos a lanzarnos en serio, pero para eso ya necesitas una infraestructura mayor, ¿no? Necesitas, ¿cuál es el Bueno, siguiente paso? sí, ahí ya empezamos bueno, pues a buscar, socios potenciales y otras formas de financiación y una manera de lanzar la producción, un poco, subcontratando la construcción del casco, ¿no? Como hacen ahora mismo, pues, Sí. muchas marcas, Mm. donde el valor añadido está en el diseño, en la ingeniería, en la imagen de marca y, en mi caso, en la ingeniería eléctrica, ¿no? Que es lo que había desarrollado yo, y el casco, bueno, sin quitarle mérito, pero decir, bueno, Sí, sí, es hemos como encontrado lo un claro, que es decir, hacen hemos encontrado un astillero que muy bien. fabrica cascos, que lleva 500 cascos fabricados en 20 años, pues que se encarguen ellos con su know-how, con su experiencia y con sus maneras de optimizar la producción y nosotros armamos el Muy bien. el el barco, o sea, Showa arma el barco y se dedica también a la comercialización, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, bueno, esa es un poco el cómo nació el modelo de negocio, ¿no? Y ese primer capital es amigos, tus ahorros, ¿no? O tienes un poco, o te lanzas, no sé, búsqueda de inversores, esa primera etapa, ¿no? Que le llaman presemilla, ¿cómo consigues ese primer capital, sobre todo? Bueno, fue un poco de ahorros, un poco de inversores, amigos también, O digamos, sea, ¿no? ahí ya metes algunos inversores, pero digamos más o menos Sí. de tu círculo, ¿no? Sí, sí, también, hombre, el tamaño del barco inicial, pues también, bueno, facilita, Claro. porque la inversión no tiene que ser tan grande, ¿no?
y con los dos primeros barcos, bueno, fueron financiados por amigos socios, ¿no? Ujú, Que su forma de aportar pues fue decir, bueno, yo te compro la primera unidad, tú consigues introducirla en el mercado en modo de alquiler, ¿no? Y ahí pues nos topamos con una serie con unos balnearios en la provincia de Orense ujú. que vieron el modelo de negocio enseguida, fueron los primeros en entenderlo y en utilizarlo. ¿Qué pasa? Que cuando echamos el barco al agua Ah, estalló la la parte. pandemia, ¿sabes? Y entonces ahí pues se vino Madre todo por mía, delante. O madre sea, mía. esa fue una dificultad añadida que nos pilló a muchos, ¿no? Sí, sí. Nos pilló a muchos emprendiendo o ya consolidados, ¿no? Sí, Pero bueno, un poco la idea era esa, o sea, hay que también, o sea, hay que destacar un factor y es que las políticas post-pandemia y la mentalidad post-pandemia favoreció mucho este tipo de producto porque de repente es como que la gente ya no quería hacer, pues ya no querían ir a un barco con 100 personas, preferían un barco íntimo donde solo fuera el grupo familiar y es un poco, bueno, se ha quedado, ¿no? No, ya no por miedo a los contagios y demás, pero decir, bueno, las experiencias tienen más valor añadido cuanto más privadas sean, ¿no? Entonces, nuestro potencial cliente o nuestros clientes, vamos, han ido evolucionando también. Estamos encontrando cada vez empresas, pues bodegas o empresas hoteleras o balnearios cada vez de mayor lujo porque ven que ellos están vendiendo los paseos en nuestro barco como una experiencia de lujo porque es íntima y privada y además es tan privada que ni siquiera hace falta un patrón. O sea, toman las llaves y es ya más privado que eso, pues no puede haber, ¿no? Entonces, sí, sí. pero sí que es cierto que la pandemia ayudó un poco a cambiar esa mentalidad y también pues, todos los planes de sostenibilidad turística que salieron después y todos los fondos europeos, ya todos incluían la sostenibilidad y la movilidad verde y el desarrollo del turismo sostenible que se entiende no sostenible como ecológico, sino sostenible como que pone en valor un territorio de manera que los habitantes de ese territorio puedan vivir económicamente o sea, Sí, ya no sí. es el veraneo simple, Sí, ¿no? sí, Sino sí, que sí, sí. No, lo entonces, que, lo que me gusta mucho del proyecto, sobre todo, que justo lo que has hecho antes, ¿no? Me quedo mucho con eso de, has generado un barco, no solamente para una persona que obviamente existirá, ¿no? Que quiere ese barquito para él, sino para generar negocio, o sea, para otros, para sí, empresas, sí, para, ¿no? O sea, eso, que sirve como una herramienta de generadora de negocio. Eso me parece muy interesante. sí, esa fue una de las premisas del diseño y de la fundación de Showa y es uno de los valores fundacionales, ¿no? Y esto entronca un poco también entre pues, mi experiencia profesional y los valores de Showa, ¿no? Y es que, bueno, el sector náutico como muchos otros, lo veo complicado, en el sentido de hay unos grandes actores Sí, y de no tan grandes actores, pues, si te das cuenta, marcas o constructores de embarcaciones de recreo hay miles, porque puedes hacer cualquier barco, una nave pequeñita y te autocertificas tú solo, o sea, es muy fácil y de hecho hay miles de marcas diferentes, ¿no? Y ahí, bueno, penetrar en ese mercado me parece bastante complicado ujú, buscando el cliente final, ¿no? Entonces, y esto lo relaciono con mi experiencia en el sector naval por dos vertientes, ¿no? Uno, sobre todo, es el que, claro, los buques son herramientas de trabajo y tienen unas características específicas, ¿no? De hecho, el problema del sector naval es que no se serializa, porque no tienes dos pedidos iguales, ¿no? La Showa 490 sí está serializada, pero el objetivo de modelos mayores que vendrán, ¿no? Que tarde o temprano acabarán llegando, es ir a la personalización porque cada uno va a explotar el barco de una manera diferente. Entonces, la filosofía es que el barco es un barco de trabajo. Aunque este modelo esté construido en sí, serie y sí, sea de sí, poliéster y parezca náutica, pero es un barco de trabajo. Como barco de trabajo tiene que tener unas cualidades. Una es que, hombre, no tengo que ser infalible, pero sí, sí, mi cliente se gana la vida con él. Entonces, si el barco se para porque algo falla, está perdiendo mucho dinero. Entonces, bueno, tiene que tener una fiabilidad bastante buena, tiene que tener una seguridad de operación, ¿no? Y luego todo tiene que ser accesible, registrable, fácilmente, o sea, de aplicar un sí, mantenimiento sí. fácil y si hay que reemplazar algo, pues que sea fácil de desmontar, ¿no? Entonces, eso juega mucho en la parte del diseño, porque realmente tienes que saber lo que vas a meter en el barco para diseñar, pues, por ejemplo, los tambuchos donde van las baterías, claro, tienen unas escotillas,
que no son compradas, que son hechas de molde, que me cuestan mucho más, sí, pero es que si no, no soy capaz de meter la batería, o soy Claro, capaz de claro. meterla, pero no soy capaz de conectarla, o luego no la puedo sacar. Entonces, el acceso al registro, eso para mí es muy importante y como quiero que el barco tenga esas cualidades, lo tengo que diseñar ya pensando en eso, ¿no? Ujú, Porque sé cómo lo van a utilizar. Lo van a utilizar para ganar dinero, ¿no? Entonces es muy importante. ujú, Y, y eso también nos lleva un poco a la parte de servicios y sistemas, ¿no? Los astilleros, el mundo naval es un mundo integrador, ¿no? De equipos y de sistemas de otros fabricantes y demás, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, bueno, de hecho, hay muchísimos buques ya con propulsión diésel eléctrica, ¿no? ujú. Esto no se inventó ahora, no lo inventó Toyota, ¿no? La gente piensa que lo híbrido lo inventó Toyota hace 10 años, pero Los hay barcos barcos. diésel eléctricos pues desde que se inventó Correcto. el submarino, prácticamente, a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, eh, bueno, uno de los socios que tengo ahora es una empresa, un instalador de eléctricos del sector naval y bueno, pues un poco queremos encaminarnos hacia ese tipo Muy bien. de equipos y de sistemas. O sea, un poco la filosofía nuestra de Showa es escalar hacia abajo, hacia lo pequeño, la filosofía de los buques, ¿no? ¿Por qué? Porque Ujú, eso, porque son para uso profesional eh, y porque, bueno, pues tienen que tener esa flexibilidad para poder adaptarnos a las necesidades de cada cliente. muy bien, muy bien. Y en la parte, una vez ya, digamos eso, has ido rodando la producción, entiendo que ahora ya estás en fase, entre comillas, de venta, bueno, sin meternos en futuros productos, ¿no? Que pueden salir. Estás en fase ya de venta de unidades. Me surgen dos preguntas. Una, ¿te has centrado o habéis atacado únicamente en mercado español o decís, vamos a controlar el área geográfica española? ¿Habéis intentado o queréis o tenéis el foco en atacar otros países o cuál es esta filosofía inicialmente? Y después paso a otra pregunta. Hasta ahora hemos desarrollado sobre todo el mercado nacional. Muy bien. Estamos viendo las maneras de escalar, pero para eso tenemos que escalar la producción y escalar toda lo que es la empresa y poder estar presentes en Europa, ¿no? Que Sí. hay negocio potencial para esto. Me parece este punto, además, siempre los hago con este tipo de proyectos porque, y siempre lo comento, ¿no? Sí que es cierto que es apetitoso, ¿no? Cuando alguien viene de fuera y dice, oye, yo quiero tu barco. Y he visto también muchas marcas o empresas que arrancaban y esa hambre de vender en muchos países, pero al final puede también tener un arma doble filo porque hay que dar un servicio, ¿no? Hay que tener si hay un fallo, ¿qué pasa, no? Y he visto muchísimas, bueno, varios proyectos un poco casi hundirse o estar al borde del precipicio porque al final en garantías que tiene que desplazarse al otro lado del charco, etcétera, etcétera, al final supone un problema. Entonces, bueno, me parece interesante y acertada esta ruta que has tomado. Sí, de momento ha sido una cosa así, pues eso, a poco, generando clientela en base a los casos de éxito, ¿no? Las primeras unidades, que además eso, pues como nos pilló con la pandemia y demás, pues ahí se ralentizó todo un poco, pero también nos permitió tener un contacto muy directo con los clientes, ¿no? De hecho, pues alguna embarcación todavía un poco la gestionamos nosotros, entonces estamos ahí acompañando al cliente y sobre todo eso, entendiendo bien cuáles son sus necesidades, cuáles son los desafíos que ellos tienen, en qué cosas a lo mejor el barco pues hoy se puede mejorar, ¿no? Porque como todo este es un primer diseño, como todo se puede mejorar, ¿no? Pero entendiendo sobre todo cuál es su filosofía de trabajo y las complicaciones que van surgiendo, ¿no? Y eso lo puedes hacer bueno, pues cuando el negocio es relativamente pequeño, ¿no? Sí, sí. Hay un momento en el que pues, se debe escalar y es interesante hacerlo y demás, pero bueno, sabiendo que ya hemos depurado, digamos, casi todas las dificultades a las que nos fuimos encontrando. Ujú. O sea, aún, digamos, estáis en esa etapa. ¿Tenéis ya previsto, digamos, no sé si irá por inversión o creéis, digamos, que se genere, con el negocio que os genere los barcos vendidos, que vayáis creciendo? ¿O tenéis previsto, oye, para dar el siguiente paso vamos a ir a por inversión, por inversores grandes? ¿Cuál es un poco el futuro que ves al proyecto? El futuro es, bueno, es escalar la producción, sí, con inversión, pero bueno, no, es decir, controlando un poco quién y con Paso quién a y por paso. qué, paso a paso, manteniendo el control Muy del bien. negocio y luego, bueno, esto
de momento tampoco lo estamos haciendo con dedicación exclusiva. Sí, Entonces, sí, sí, sí. eso también, bueno, hace que las cosas sean un poco más lentas Sí, sí. de lo que mejor nos gustaría, ¿no? Sí, Pero sí. queremos ir poco a poco y los pasos que demos, Sólidos. pues sí, bien afianzados, digamos, convencidos de lo que estamos haciendo, porque sí, claro que tenemos hambre de crecer y de vender pues 100 softwares al año, ¿no? Pero bueno, poco a poco y un poco en paralelo también estamos intentando desarrollar o encontrar estos nuevos clientes que nos permitan desarrollar los nuevos modelos, ¿no? Ujú, ujú, Que estamos ya en la cabeza, ya están ujú, funcionando la cabeza, se están dando vueltas, sabemos lo que queremos hacer, pero un poco este concepto de náutica profesional, digamos, también te hace que, o sea, que tienes que tener algo desarrollado y probablemente, pues, para los siguientes modelos haga falta un demostrador, porque hace falta demostradores, ¿no? La gente todavía no lo ve bien, no lo ve claro. Tienes que decirle, mira, realmente con el barco puedes hacer esto, ¿no? Pero donde ya se haya avanzado bastante en una serie de clientes potenciales que realmente que estén interesados, ¿no? ujú. Más que, como hablábamos antes, lo que es la náutica tradicional, de decir, bueno, yo saco un modelo al mercado, lo llevo a un salón y voy a volcar todos mis esfuerzos en venderlo, pero el diseño lo has hecho antes o Sí, sea, sí. lo haces, lo presentas y luego, pues la gente lo comprará o no lo comprará, ¿no? La Ujú. náutica profesional es exactamente y más claro, porque el tipo de aplicación puede ser tan diferente de un cliente a otro y que la planta eléctrica tiene que estar muy eh, diseñada muy específicamente para esa necesidad para que no haya, pues ni se quede corta ni se pase, ¿no? Si te pasas, penalizas en dinero y en peso y en sistemas y en complicación de todo. Y si te quedas corto, pues el barco no vale para nada al final, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, el- estamos un poco buscando o sea, ofreciendo y buscando y desarrollando a la vez hasta que, bueno, tengamos la ocasión de Sí. que cuaje algo para hacer los siguientes modelos, ¿no? Sería en realidad una filosofía Showa, ¿no? Una filosofía tranquila, sólida, ¿no? Sí, Navegación tranquila. Pero me sí, parece sí. interesante porque yo siempre lo he dicho, ¿no? Que el sector naval, el sector de los barcos, es un sector, entre comillas, pequeño. Es decir, todo el mundo se conoce. Cuando Ujú. cometer un error con un cliente insatisfecho, hace muchísimo daño, ¿no? Entonces, sí que me parece bien eso, ir poco a poco entendiendo al cliente, cuidando cada barco que hacéis y que Sí. sea un caso de éxito. O sea, es un sector pequeño efectivamente y luego, bueno, como no sé si esto pues pasa en general en España o pasa en todos los países, ¿no? Bueno, sabes que la movilidad eléctrica tiene muchos detractores también y hay Sí, mucha gente esperando a que falles, ¿no? Entonces, pues que un claro, barco claro. eléctrico se queda sin batería, acaba en las piedras y eres el hazmerreír. En cambio, claro, barcos que se han quedado sin gasolina, pues yo conozco cientos de casos y de hecho tengo que decir que remolcamos con una shower, remolcamos una Madre neumática mía. que se quedó sin batería de arranque. Entonces no fueron capaces de arrancar, el fuera Esa es uno. buena, esa es buena. Esa es buena, es muy Y no ha irónico. salido de Quedarse las sin gasolina, noticias. vale, pero quedarse sin batería es Hubiera sido un buen anuncio de marketing, la verdad. sí, sí, sí. Para que no Sí, tengo sí, evidencia gráfica de eso, sí, porque sí. el dueño de la neumática no quiso. Pero quiero decirte, ninguno de nuestros barcos ha quedado Muy bien, muy sin bien. batería, porque está monitorizado, está controlado. Y Sí, gente sí, que se queda sin gasolina, muchísima, ¿sabes? qué bueno. Por despiste. Y ya para un poco terminar, como resumen, ¿cuál dirías tú tus mayores dificultades? Sé que también has participado en proyectos públicos de financiación pública, pero en general, ¿no? Tanto la parte constructiva, aunque cada parte tiene su parte difícil, ¿no? Pero para ti, ¿cuál ha sido el mayor reto? Has llegado, porque realmente has sido uno de los pioneros en España ¿no? Del sector eléctrico. Entonces, ¿cuáles son tus sensaciones y tus Sí. experiencias ahí? Bueno, yo creo que hemos sido pioneros en la náutica eléctrica en Sí, serie, ¿no? Es decir, sí. había habido proyectos anteriores Ujú. y más. En ese sentido no soy el primero, pero bueno, sin intentar sacar un producto al mercado terminado, 100% terminado, ¿no? Para vender y explotar, en ese sentido sí, ¿no? Pues bueno, la mayor dificultad ha sido esa reticencia a la movilidad eléctrica en el agua. Bueno, en parte bueno, quizás empezamos un poco antes de tiempo, a lo mejor, sabes que eso a veces pasa. Sí, Em, en su día, sí, pues las soluciones técnicas que hoy día todavía no estaban
como decía, ¿no? Con las baterías de litio no estaban tan bien implementadas, los motores han sido mejorados ya en 2 generaciones desde entonces, me parece. Entonces, Ujú. bueno, técnicamente tampoco estaba resuelto, Todo. a las mil maravillas, ¿no? Entonces, y luego eso, pues había también muchas dudas, mucho escepticismo sobre Es todo, un tema ¿no? también cultural, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado Sí, las sí, baterías de sí, sí. litio, que yo ya las llevaba usando muchísimos años y, ¿no? La gente ha costado y sigue costando una barbaridad que, bueno, esto va a explotar, esto va a arder, ¿no? O sea, sí, sí. Pero entiendo que es un tema Sí, cultural, ¿no? En España también la náutica en esa vertiente, pues. sí, pero no eso, pero no solo por las baterías de litio o de plomo, Sí, sino sí. por la movilidad eléctrica en sí misma, Concepto, ¿no? sí, Pero, sí, pues eso, concepto. como esto no vas a ningún lado, esto se te queda Sí, tirado en sí. cualquier momento y vas muy despacio, no vale para nada, ¿no? Porque realmente que un barco no sea capaz de planear, pues, A mucha gente no le. claro, o sea, pues un velero, ¿no? Pero que hagas un barco de motor que no planee, pues no se entiende bien, ¿no? En una parte del sector. Entonces, esa fue una gran dificultad. Y luego otra, pues bueno, tengo que reconocerlo también, la manera de emprender, siendo un proyecto, pues eso, muy personal, ¿no? Mitad hobby, mitad de empresa, Ujú. pues eso también, claro, dificulta un poco el salto industrial, ¿no? Del proyecto. Pero bueno, como te digo, también queremos ir poco a poco Sí, y sí. No, y afianzándonos. tiene sentido, porque también has llegado, como muy bien dices, ¿no? Muy pronto también, o pronto, ¿no? Con lo cual, igual, si te dedicases, ¿no? Full, pues igual el mercado no Mm, está ahí aún, ¿no? Entonces, bueno, me parece. sí, Al final sí, sí. todo tiene un sentido. Muy bien. Ujú. Pues, señor, por mi parte, todo resuelto, todo aclarado. Me gusta mucho quedarme con el concepto ese del modelo de negocio, que me parece súper interesante. Y ya te digo, desde que conozco el barco siempre me ha gustado mucho el barco y la filosofía, así que seguro que va a haber muchos éxitos, Bueno, ¿vale? pues esperemos, porque eso, como decía, pues bueno, queremos sacar ya los modelos un poco mayores, ¿no? Con siempre esta misma filosofía de barco de uso profesional y pues los siguientes tamaños, ¿no? También por normativa, el siguiente está en 12 plazas, que es el Mm, límite de embarcación de recreo por solas, ¿no? Por la IMO. Y el ujú. siguiente, pues ya es un buque de pasaje, ¿no? Con mayor o menor chicha, mayor o menor Sí, capacidad, con otras tecnologías integradas o no. Pero bueno, nuestra filosofía es eso, somos ingenieros navales, sobre todo de síntesis, ¿no? De integración. Hay gente que tiene más la capacidad de diseño, del cálculo, de desarrollar sistemas innovadores como los FOIS o el hidrógeno y demás. Nosotros lo que queremos es pues, integrar lo que haya más o menos comercialmente ya viable para sacar productos viables al mercado ya, ¿no? Ese es un poco nuestro objetivo, ¿no? Y nada, agradecerte a ti, Carlos, la nada, posibilidad bueno, pues de contar mi historia y de difundir un poco la marca y nada, oye, y enhorabuena encantado. por todos tus proyectos y todos tus logros, que no son pocos, ¿eh? Pues nada, encantado de traerte y eso es lo que me gusta, tener proyectos chulos y yo también aprender muchísimo y todos los que nos estén escuchando que aprendan también. Ujú. Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy y gracias por seguirnos, darle a like y esas cosas y Ujú. hasta la próxima vez. Gracias, José. Gracias, gracias, Carlos. Venga, Hasta la hasta próxima. luego.